A lo largo de la historia se han jugado 22 Copas del Mundo hasta el momento. De esas 22 Copas del Mundo, solo en 11 se entregaron los premios de mejor jugador del torneo, es decir, el Balón de Oro. Esto debido a que este distintivo individual se entregó recién desde el año 1982. Sin embargo, el día de hoy haremos un recorrido por los 22 mundiales para ver quiénes fueron los mejores jugadores de cada mundial, tanto por la opinión popular como los que fueron elegidos oficialmente. Pero sin hablar de más, aquí, en Directo a la Red, arranquemos con el video. Arrancamos en el primer mundial de todos, Uruguay 1930, donde el defensa José Natsatsi, según la opinión popular, fue el mejor jugador del torneo. El defensor fue un hombre crucial para la consagración uruguaya, y prueba de esto es que el cuadro charrúa solo recibió 3 goles en aquel torneo. En Italia 1934, pese a no figurar entre los goleadores de la Copa, el histórico Giuseppe Meazza es considerado el mejor jugador del torneo. El delantero italiano formó parte del equipo estelar en aquella edición del Mundial. 4 años después, en Francia 1938, el delantero brasileño Leonidas da Silva fue considerado el mejor jugador de aquella edición del Mundial. El delantero brasileño además fue goleador del Mundial, marcando 7 tantos. Pese a esto, Brasil no pudo conquistar aquel título mundial. Pasamos a la década de los 50 y al Mundial de Brasil 1950, mundial que lo ganó Uruguay, pero donde un brasileño nuevamente fue considerado el mejor jugador del torneo. En este caso, el mediocampista Cicinho es considerado el mejor jugador de aquel mundial. En Suiza 1954, donde Alemania Federal consiguió su primer título, el icónico Ferenc Puskás fue considerado mejor jugador del torneo. El húngaro fue subcampeón del torneo y además marcó 4 tantos en el mismo. En el siguiente mundial, Suecia 1958, nuevamente un brasileño está en la cúspide de mejor jugador. Brasil consiguió su primer título mundial en esta edición de la Copa, y si bien causa mucha controversia, Didi, el centrocampista de la Canariña, es considerado el mejor jugador de esta edición de la Copa. En Chile en 1962, Brasil repetiría el título mundial. Uno de los goleadores de la Canariña en aquel mundial fue Garrincha, que marcó 4 tantos, y además es considerado como el mejor jugador de este mundial. El siguiente mundial es el de Inglaterra 1966, donde justamente un inglés es considerado como el mejor jugador del torneo. Bobby Charlton, quien además marcó 3 goles en la Copa, puede presumir de ser el mejor jugador de aquella Copa. Luego tenemos el Mundial de México 1970, donde tuvimos un caso extraño, pues en este mundial se entregó un Balón de Oro, siendo la prueba 0 o prueba piloto de lo que sería la oficialización de este premio en el Mundial 82. En este caso, el alemán Gerd Müller, quien fue goleador de la Copa con 10 goles, se llevó el premio y por ende queda como el mejor jugador de la Copa. El siguiente mundial fue el de Alemania Federal 1974. En este mundial ya no se entregó un Balón de Oro, pero por la opinión popular, Johan Cruyff es considerado el mejor jugador de la Copa. El holandés además marcó 3 tantos en el torneo. Luego, en Argentina, 1978, mundial que lo ganó justamente la albiceleste, Mario Alberto Kempes es considerado el mejor jugador del torneo. El argentino fue goleador de la Copa, con 6 tantos, y además se llevó a su casa la Bota de Oro. Pasamos a la década de los 80 y al Mundial de España 1982, donde ya de manera oficial se entregó el Balón de Oro. En aquella ocasión, Paolo Rossi se llevó este premio y más, pues siendo el goleador de la Copa, con 6 tantos también se llevó la Bota de Oro, además de formar parte del equipo estelar de aquel mundial. En el siguiente mundial de México 1986, Diego Maradona se llevó el premio a mejor jugador del torneo. Diego además fue uno de los goleadores de la Copa, con 5 tantos.
En Italia 90, Salvatore Schillaci se llevó todos los premios. Fue considerado el mejor jugador de la Copa, otorgándole el Balón de Oro, y además siendo el goleador de la Copa. Con 6 goles se llevó la Bota de Oro. El siguiente mundial fue el de Estados Unidos 1994, donde el brasileño Romário fue quien se llevó el mérito de mejor jugador de la Copa. Además fue uno de los goleadores del torneo, con 5 goles marcados. Y en Francia 1998, Ronaldo, quien marcó 4 goles en el mundial, fue elegido el mejor jugador de la Copa. La década de los 2000 se abrió con el Mundial de Corea-Japón 2002, el primer mundial organizado por 2 países, y el primer mundial donde un portero se llevó el Balón de Oro. Oliver Kahn, arquero alemán, no solo formó parte del equipo estelar de la Copa, sino que además se llevó el premio de mejor jugador de la Copa. En el Mundial de Alemania 2006, Zinedine Zidane se llevó el premio de mejor jugador del torneo. El francés además fue uno de los goleadores de la Copa, con 3 tantos, y formó parte del equipo estelar de la Copa. En Sudáfrica 2010, el mejor mundial de la historia para algunos, el uruguayo Diego Forlán se llevó el premio de mejor jugador del torneo. Cachabacha además fue uno de los goleadores de la Copa, con 5 tantos, y además, como era de esperarse, formó parte del equipo ideal de la Copa. Luego, en Brasil 2014, Lionel Messi fue el mejor jugador de la Copa. El argentino fue 4 veces jugador del partido, además de ser uno de los goleadores de la Copa con 4 goles. Obviamente formó parte del equipo ideal. Luego, en Rusia 2018, un mundial donde los europeos dominaron, Luka Modric fue elegido como el mejor jugador de la Copa. El croata formó parte del equipo estelar de esta edición del mundial. Y como todos recuerdan, en el último mundial, Qatar 2022, Lionel Messi nuevamente fue elegido el mejor jugador de la Copa. El argentino cumplió todos los méritos para esta obtención, ya que fue el segundo mayor goleador de la Copa con 7 tantos, llevándose la Bota de Oro, y fue campeón del mundo. Así como estos jugadores quedaron en la historia de los mundiales por sus buenas actuaciones, tú puedes quedar en la historia de este canal si dejas tu suscripción. Muchas gracias a todos por ver el video y nos veremos en la próxima.